Güey, en Restolando Libros vamos falar de mulleres que tuvieron que usar seudónimos masculinos pa poder asolellarles os sobres. Bien llegáis y bien llegaos a un nuevo capítulo de Restolando Libros. Como sabréis, a lo largo de la historia fueron munches les mulleres que tuvieron que ocultar y disfrazar la so identidad y el so xénero para que les sos sobres fueren teniesen en cuenta y tuvieron que usar nomes y seudónimos de homes. Este é el caso, por exemplo, de les hermanes Bronte. E de xuro que agora mesmo, se vos digo Cumbres Borrascosas, Jane Eyre ou Agnes Grey, vos sonarán, porque son de algúnes de les obres máis importantes destes tres hermanes. E se vos falo de los sos nomes, Emily Bronte, Charlotte Bronte e Anne Bronte, de xuro que tamén vos suenen. Pero lo cierto é que nel so momento, para poder asolellar estes sobres, tuvieron que facerse pasar por paisanos. Foi asina como decidieron engañar a los editores y adoptar los nomes de tres supuestos hermanos nomaos Currer Bell, Acton Bell y Ellis Bell, y de esta manera poder asolellarles os sobres y que estes se tuvieran en cuenta, porque de facelo col nome delles y saber que yeren mulleres diben a considerarse libros escritos única y exclusivamente pa mulleres. Non foi hasta el año 1848 cuando Charlotte y Anne decidieron romper el anonimato, magar que a Emily non lle apetecía nada. Pero non foron les únicas mulleres que tuvieron que esconder la súa personalidade. Tamén foi el caso, por exemplo, de la conocida Cecilia Ball, que tenía que usar un seudónimo masculino, que lle era Fernán Caballero, pa asolellar de algúnes deles sos sobres máis famoses como lle, por exemplo, La Gaviota. Un dato chocante tamén de Cecilia Ball lle que non se decidió a asolellar les sos sobres hasta que non se viu nunha situación económica moi difícil, dempués de quedar viuda por terceira vegada. Outra deles escritores perconocíes que tamén publicaron e asolellaron de algúnes obres e de algúnos relatos ocultando la súa verdadeira identidade foi Louisa May Alcott, la autora del clásico universal Mujercitas. En antes de publicar esta obra, la autora ya escribía relatos y decidió publicar estos relatos usando un seudónimo masculino para que también se tuvieran en cuenta que non se consideraran nada más que relatos escritos por y pa mulleres. Non foi hasta que se decidió a publicar Mujercitas cuando lo fizo por primera vez col so nome real. Igual ya albidraba que iba a tener éxito y que se tenía que saber quién era. Otra escritora dun clásico perconocido que tampouco se decidió a facelo de primeres col so nome original foi Mary Shelley, la autora de Frankenstein. E tamén un dato chocante como naz este personaxe, ya que naz dun sueño que tuvo la autora una noche y días después decidió crear el personaje. Fixeron una especie de concurso, ella, el so mariu y unos collacios que también yeren escritores con los que estaban veraneando y el concurso era sobre relatos de terror. Ella creó a Frankenstein y la historia de Frankenstein y ganó, por supuesto, el concurso. Pero después, cuando se decidió a publicar la obra, decidió facelo de manera anónima. Pero la crítica y la sociedad de ese momento lo que fixeron foi atribuir la autoría desta obra al so marido, ya que dicían que una muller non podía escribir un relato tan terrorífico. Y ya por último, el postrero caso del que quiero falavos é bastante máis actual, que é el caso de J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter. Todavía lle a día de hoy que mucha xente sigue creyendo que J.K. Rowling lle un paisano. E isto non lle da que é casual, sino que nel so momento los editores obligaron ou forzaron a J.K. Rowling a ocultar el so nome real, que lle Joanne Rowling, y utilizar les iniciales J.K. Rowling para de esta manera disfrazar el so xénero, ya que dicían que estos libros podían tener mucho éxito tanto entre neñes como neños o como mozas y mozos y que si ella usaba el so nome real y se sabía que ella era una muller, díbenlle ela nada más que les mulleres, les neñes y les moces. Parece una locura, pero esto lle asina y todavía a día de hoy ya veis que non fai tantos años que siguen pasando estes coses. Este tipo de prexuicios siguen moi presentes na literatura e na sociedade actual. Non sei que vos paez que tantas mulleres tuvieren que camudar ou disfrazar el so xénero
para poder asolellarles os sobres. A mí pareceme unha locura, la verdad. Podéis deixarme en comentarios que máis casos deste tipo conocéis e que lle lo que pensáis sobre esto. Vémonos nel siguiente capítulo. Un besín.